Naudit nace de la iniciativa de 6 profesores de la Autónoma de Madrid y 3 de la Pública de Navarra y 3 personas más que se incorporan del lado de la industria. ¿A ti te gusta que el móvil no funcione? ¿Que no puedas recibir ni enviar mensajes o que vayas a la web del banco y vaya lenta? Nosotros nos dedicamos precisamente a evitar eso. Por un lado, proporcionamos toda la tecnología para medir lo que son las redes, los sistemas, las aplicaciones, y por otro lado proporcionamos el análisis. Tenemos analistas expertos con una gran componente de inteligencia artificial que son capaces incluso de prevenir y de actuar antes de que ninguna de estas cosas suceda. De manera que lo que hacemos es procurar la continuidad de negocio de nuestros clientes y por otro lado también hacer que sus infraestructuras estén adecuadas a lo que es la demanda real de su servicio. En la parte tecnológica, todas estas infraestructuras tienen un enorme volumen de datos y no solo eso, sino que esos datos llegan muy deprisa. Por ejemplo, en una fibra a 100 gigabits por segundo, resulta que en cada segundo tienes 100 gigabits. Y al segundo siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, si está una utilización del 100%. Y uno tiene que tener la tecnología necesaria para procesar esos eventos, simplemente para ser capaz de capturarlos. Y a continuación viene toda la parte analítica. Una vez que tengo esos datos, ¿qué hago con ellos? Ahí es donde entran en concurso lo que son todos los algoritmos que se desarrollan en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Pública de Navarra, dentro del área de inteligencia artificial, de heurística, que nos permiten sacarle el jugo a todos esos datos que hemos recolectado. Tenemos muchos proyectos de futuro, muchísimos. Primero, aumentar nuestra expansión internacional. Actualmente estamos en Centroamérica, estamos en México, Colombia, un poco en Estados Unidos, de modo que vemos que lo que estamos ofreciendo tiene enganche en el mercado. Vamos a lanzar productos dentro de un área estratégica que es el área de ciberseguridad. Y como primicia os diré que el primero que vamos a lanzar es Ciberfermín. Lo que hace es que examina el tráfico en tu red y antes de que un posible ataque de ciberseguridad ocurra, te alerta.